En las últimas horas, una nueva declaración de Donald Trump dirigida hacia Venezuela ha vuelto a encender la atención mundial. Para muchos, se trata simplemente de un movimiento político más dentro del tablero internacional. Para otros, este tipo de pronunciamientos esconden señales más profundas que no pueden analizarse solo desde la superficie. A lo largo de la historia, las grandes potencias y sus líderes han estado vinculados a eventos que parecen repetirse con patrones inquietantes, especialmente cuando se observan desde una perspectiva simbólica y espiritual. Samael Aungui enseñaba que la política, lejos de ser un fenómeno aislado, forma parte de procesos colectivos mucho más amplios que involucran la psicología de las masas y fuerzas que operan a niveles invisibles. Cuando una figura de poder dirige su atención hacia una nación específica, no solo se produce un efecto diplomático o económico, sino también una reacción en la conciencia colectiva. Venezuela, por su historia, sus conflictos y su posición estratégica, ha sido durante años un punto de tensión constante, no solo en lo material, sino también en lo simbólico. Las antiguas profecías bíblicas no hablaban únicamente de reyes, guerras y naciones como hechos literales. Samael explicaba que muchos de esos textos describen ciclos, repeticiones y advertencias dirigidas a la humanidad entera. Cuando se observan ciertos discursos actuales bajo esa luz, surgen preguntas inevitables. ¿Estamos presenciando simples declaraciones políticas o manifestaciones de un guión que se repite una y otra vez en distintas épocas? ¿Por qué ciertos nombres, países y conflictos reaparecen justo cuando el mundo atraviesa crisis profundas de identidad, valores y dirección? Vivimos en una era donde la información viaja rápido, pero la comprensión profunda es escasa. Declaraciones como estas generan miedo, esperanza o rechazo inmediato, pero pocas veces reflexión. Analizar lo que ocurre entre Trump y Venezuela desde la visión de Samael Aungui implica ir más allá del titular y preguntarse qué fuerzas psicológicas, colectivas y espirituales se están moviendo en este momento histórico. Tal vez no se trate solo de política, sino de un reflejo de algo mucho más antiguo que vuelva a manifestarse ante nuestros ojos. Cuando se observa la relación entre los grandes líderes mundiales y los conflictos internacionales, Samael Aungui advertía que la historia no avanza en línea recta, sino en ciclos que se repiten bajo distintas formas. Donald Trump no es solo un personaje político contemporáneo. Representa un arquetipo de poder, confrontación y polarización que ha aparecido muchas veces a lo largo de la historia. Cada vez que este tipo de figura emerge con fuerza, suele hacerlo en momentos de crisis colectiva, cuando las estructuras sociales, económicas y morales comienzan a resquebrajarse. La respuesta de Trump hacia Venezuela no puede analizarse únicamente como una estrategia diplomática o un mensaje electoral. Desde la visión gnóstica, este tipo de confrontaciones activan emociones profundas en millones de personas: miedo, ira, esperanza, resentimiento. Samael explicaba que los líderes no solo gobiernan territorios, gobiernan estados psicológicos. Sus palabras tienen el poder de movilizar masas porque conectan con impulsos inconscientes que ya existen en la colectividad. Venezuela, al ser una nación marcada por el conflicto, la carencia y la resistencia, se convierte en un escenario perfecto para que esos impulsos se manifiesten con mayor intensidad. En la Biblia, los conflictos entre naciones no son presentados solo como guerras externas, sino como reflejos de luchas internas del ser humano. Samael enseñaba que Israel, Babilonia, Egipto, Roma no deben entenderse únicamente como lugares físicos, sino como estados de conciencia. Bajo esta interpretación, una confrontación moderna puede leerse como la repetición simbólica de antiguas tensiones: poder contra sometimiento, dominio contra resistencia, orgullo contra sufrimiento. Cuando un líder poderoso dirige su discurso hacia un pueblo golpeado, se activa ese mismo drama arquetípico que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Trump, con su estilo directo y confrontativo, despierta reacciones extremas. Algunos lo ven como salvador, otros como amenaza. Esa polarización no es casual. Samael afirmaba que en los tiempos finales de un ciclo histórico, las fuerzas se radicalizan. Las posturas intermedias desaparecen y todo se vive en extremos. Este fenómeno es descrito en textos bíblicos como una separación entre trigo y cizaña, no en sentido moralista, sino psicológico.
Las personas reaccionan desde lo que llevan dentro, y los eventos externos solo los sacan a la luz. Venezuela, en este contexto, no es solo un país en crisis. Simboliza a los pueblos sometidos a presiones externas e internas al mismo tiempo. Samael explicaba que cuando una nación vive un sufrimiento prolongado, se convierte en un punto de descarga kármica colectiva. Las potencias que interactúan con ella no lo hacen al azar, sino porque existe una resonancia entre sus propios procesos internos y los del país afectado. Por eso, ciertas naciones parecen atraer constantemente conflictos, sanciones o intervenciones. La pregunta clave no es si Trump tiene razón o no, ni si Venezuela merece apoyo o castigo. Desde la enseñanza de Samael, ese enfoque mantiene la conciencia atrapada en la dualidad. La pregunta profunda es qué papel juega este conflicto en el despertar o adormecimiento de la humanidad. Cada declaración, cada amenaza y cada respuesta alimenta una narrativa de confrontación que refuerza el miedo y la división. Y el miedo, según Samael, es uno de los principales instrumentos para mantener dormida la conciencia colectiva. Las profecías bíblicas hablan de reinos que se levantan contra reinos y de naciones que entran en convulsión antes de grandes cambios. No como un anuncio fatalista, sino como una advertencia psicológica. Cuando el mundo se vuelve inestable, el ser humano tiene dos opciones: identificarse con el caos o utilizarlo como espejo para observar su propia violencia, su apego al poder y su necesidad de enemigos externos. Trump y Venezuela, vistos desde esta óptica, no son protagonistas aislados, sino piezas de un escenario mucho más amplio. Comprender esto permite dejar de reaccionar de forma automática ante las noticias. En lugar de tomar partido ciego, la conciencia puede preguntarse qué emociones despierta este conflicto y por qué. Samael insistía en que mientras el ser humano proyecte sus conflictos internos hacia líderes y naciones, la historia seguirá repitiéndose. La verdadera profecía no está escrita solo en textos antiguos, sino en la psicología humana que, una y otra vez, recrea los mismos enfrentamientos bajo nuevos nombres y banderas. Más allá de la figura de Trump y del caso específico de Venezuela, Samael Aungui enseñaba que los conflictos internacionales son el resultado visible de fuerzas invisibles que actúan sobre la mente colectiva. Las masas no reaccionan por razonamiento profundo, sino por sugestión. Palabras como amenaza, sanción, castigo o intervención activan imágenes internas que ya están cargadas de miedo acumulado. Cuando un líder poderoso emite un mensaje de confrontación, ese miedo se expande rápidamente y se convierte en una corriente psicológica difícil de detener. Las profecías bíblicas, vistas desde la interpretación gnóstica, no se refieren únicamente a hechos futuros, sino a estados recurrentes de la humanidad. Samael explicaba que el Apocalipsis no es solo un evento por venir, sino un proceso constante que ocurre cada vez que la conciencia se sumerge en el caos, la violencia y la división. En ese sentido, las tensiones entre potencias y naciones vulnerables son señales de una humanidad que no ha aprendido a resolver sus conflictos de manera consciente. Cuando se menciona a Venezuela en discursos de poder, no solo se activa una reacción política, sino una herida colectiva asociada al sufrimiento, la escasez y la impotencia. Samael afirmaba que los pueblos que atraviesan crisis profundas se convierten en símbolos vivientes del dolor humano. Al ser señalados desde el exterior, ese dolor se reactiva y se amplifica. No importa si el mensaje es de advertencia, presión o ayuda, el impacto psicológico es inevitable porque toca capas muy sensibles del inconsciente colectivo. Desde esta perspectiva, Trump no actúa solo como individuo, sino como portavoz de fuerzas históricas que siempre han existido. Imperios que presionan, pueblos que resisten, discursos que justifican acciones en nombre del orden o la seguridad. La Biblia describe este patrón una y otra vez, no para glorificarlo, sino para advertir sobre sus consecuencias. Samael insistía en que mientras la humanidad siga repitiendo estos esquemas, las profecías seguirán cumpliéndose no por destino divino, sino por inconsciencia humana. Uno de los puntos más delicados de estos conflictos es la manipulación emocional. El miedo al enemigo externo une a las masas, pero al mismo tiempo las vuelve obedientes y fácilmente controlables. Samael enseñaba que cuando el ser humano teme, deja de pensar por sí mismo. En ese estado, acepta narrativas simples, bandos absolutos y soluciones violentas.
La confrontación entre Trump y Venezuela, amplificada por los medios, alimenta exactamente ese estado psicológico. Las escrituras bíblicas hablan de falsos salvadores y de líderes que prometen orden en medio del caos. Samael aclaraba que no se trata necesariamente de individuos malvados, sino de sistemas de pensamiento que ofrecen seguridad externa a cambio de obediencia interna. Cada vez que una nación poderosa señala a otra como amenaza, se refuerza la idea de que la salvación viene de la fuerza y no de la transformación interior. Esa es una de las grandes trampas que las profecías intentan revelar. También es importante comprender que estos eventos despiertan algo distinto en cada persona. Algunos sienten rabia, otros esperanza, otros indiferencia. Esa diversidad de reacciones demuestra que el verdadero campo de batalla no está entre países, sino dentro de la mente humana. Samael afirmaba que quien observa sus reacciones ante las noticias comienza a descubrir sus propios miedos, prejuicios y deseos de control. En ese acto de observación surge una posibilidad real de despertar. La pregunta profunda no es si este conflicto escalará o se disolverá, sino que está despertando la conciencia colectiva. Más odio o más comprensión. Más identificación con banderas o más cuestionamiento interior. Las profecías bíblicas no se cumplen porque alguien las anuncie, sino porque la humanidad insiste en repetir los mismos errores psicológicos. Trump y Venezuela son, en este momento, símbolos visibles de ese proceso invisible. Si al escuchar estas reflexiones sientes que este conflicto te obliga a cuestionar la forma en que consumes noticias y reaccionas ante el poder, deja en los comentarios la frase "no reacciono, observo", porque esa observación consciente es el primer paso para no seguir alimentando los ciclos que las antiguas profecías describieron hace miles de años. A medida que estas tensiones se desarrollan, Samael Aungui explicaba que el verdadero trasfondo de los conflictos geopolíticos no se encuentra en los discursos oficiales, sino en la decadencia psicológica de la humanidad. Las naciones no entran en crisis de un día para otro. Primero se descomponen internamente en valores, conciencia y sentido de propósito. Cuando esa descomposición alcanza cierto nivel, los conflictos externos aparecen como consecuencia inevitable. En este contexto, la respuesta de Trump hacia Venezuela puede interpretarse como un síntoma más de un mundo que ha perdido su centro interior. Las profecías bíblicas describen épocas donde los reinos se sostienen sobre el orgullo, la ambición y la sed de dominio. Samael aclaraba que esos reinos no son solo estructuras políticas, sino estados psicológicos colectivos. Cuando una potencia se siente con derecho a juzgar, presionar o castigar a otra, se manifiesta un ego colectivo que busca imponerse para ocultar su propio vacío interno. Esa dinámica no es nueva. Ha acompañado a la humanidad desde los imperios más antiguos hasta las potencias modernas. Venezuela, por su parte, representa el rostro visible del desgaste social, económico y moral que ocurre cuando un pueblo permanece atrapado durante años en la incertidumbre. Samael enseñaba que el sufrimiento prolongado genera una carga kármica colectiva que atrae intervenciones externas, conflictos y tensiones constantes. No porque el pueblo lo merezca, sino porque la conciencia colectiva queda atrapada en estados de resignación, rabia o dependencia. En ese escenario, cualquier declaración proveniente de una figura poderosa actúa como una chispa sobre material altamente inflamable. Uno de los elementos más inquietantes de las profecías bíblicas es la advertencia sobre la normalización del conflicto. Guerras, amenazas y sanciones terminan siendo aceptadas como parte natural del orden mundial. Samael advertía que cuando el ser humano se acostumbra al caos, pierde la capacidad de indignarse conscientemente. La confrontación entre Trump y Venezuela, repetida una y otra vez en titulares y debates, corre el riesgo de convertirse en ruido constante, desprovisto de reflexión profunda. Desde la psicología gnóstica, este tipo de escenarios fortalece la identificación con bandos. Las personas dejan de verse como seres humanos y pasan a verse como defensores de ideologías, líderes o naciones. La Biblia describe este fenómeno como el endurecimiento del corazón. Samael explicaba que un corazón endurecido no siente compasión real, solo lealtad ciega. En ese estado, cualquier acción se justifica si proviene del bando considerado correcto. También es importante observar cómo estos eventos afectan la percepción del futuro. Las profecías suelen ser interpretadas como anuncios de destrucción inevitable,
lo que genera una sensación de fatalismo. Samael rechazaba esa interpretación literalista. Para él, las profecías advertían sobre consecuencias, no sobre destinos inmodificables. Cuando la humanidad insiste en vivir desde el ego, el miedo y la violencia, las consecuencias descritas se materializan. Pero si hay comprensión y cambio interior, esos escenarios pueden transformarse. Trump, con su discurso fuerte y polarizante, encarna una forma de liderazgo que apela a la confrontación directa. Ese estilo resuena con millones de personas porque conecta con un estado interno similar: frustración, deseo de control y necesidad de enemigos externos. Samael enseñaba que los líderes no crean esas emociones, solo las canalizan. La verdadera responsabilidad recae en la conciencia colectiva que los sostiene y los legitima. Este conflicto también revela cómo la verdad queda atrapada entre narrativas opuestas. Cada bando presenta su versión, y la mayoría de las personas elige aquella que refuerza sus creencias previas. Samael afirmaba que la verdad no pertenece a ningún bando, y que quien busca culpables externos evita mirar su propia participación psicológica en el conflicto. Mientras la humanidad siga buscando villanos y salvadores, las profecías seguirán repitiéndose bajo nuevas formas. La enseñanza central aquí no es tomar partido, sino observar. Observar cómo una noticia despierta emociones, juicios y reacciones automáticas. Ese acto de observación consciente rompe el hechizo de la sugestión colectiva. Samael insistía en que solo una humanidad capaz de observarse a sí misma puede evitar los desenlaces más oscuros anunciados en los textos antiguos. Si este análisis te ha llevado a cuestionar de qué lado se coloca tu mente cuando escuchas noticias de poder y confrontación, escribe en los comentarios la frase «elijo comprender antes que reaccionar», porque esa elección interior es la única que puede romper los ciclos que las profecías bíblicas han señalado durante siglos. Al profundizar aún más en este escenario, Samael Aungui explicaba que los conflictos entre líderes y naciones no solo preparan escenarios externos, sino estados internos colectivos que pueden durar generaciones. Cada palabra pronunciada desde el poder deja una huella psicológica. Cuando un líder como Trump responde de forma contundente hacia Venezuela, no solo establece una postura política, también siembra imágenes mentales que permanecen activas incluso cuando las noticias desaparecen. Esas imágenes influyen en la forma en que millones de personas perciben al mundo, al enemigo y a sí mismas. Las profecías bíblicas advertían sobre tiempos en los que la humanidad confundiría la fuerza con la justicia. Samael enseñaba que este error surge cuando la conciencia se identifica con el ego colectivo. En ese estado, se cree que imponer, castigar o presionar es sinónimo de orden. Sin embargo, la historia demuestra que cada acto de imposición genera resistencia, y cada resistencia alimenta nuevos ciclos de conflicto. Trump y Venezuela, vistos desde esta óptica, no son causa ni efecto aislado, sino engranajes de una maquinaria psicológica que lleva siglos funcionando. Uno de los elementos más delicados es la ilusión de salvación externa. Muchos esperan que un líder fuerte resuelva los problemas del mundo, mientras otros temen que ese mismo líder lo destruya. Samael afirmaba que ambas posturas nacen de la misma raíz: la incapacidad de asumir responsabilidad interior. Las profecías bíblicas advierten que cuando la humanidad deposita su esperanza o su miedo absoluto en figuras externas, se vuelve vulnerable a la manipulación y al desengaño. Venezuela, en medio de este discurso global, se convierte en símbolo de advertencia, no solo por su situación material, sino por lo que refleja a nivel humano: dependencia, sufrimiento prolongado y pérdida de rumbo colectivo. Samael explicaba que cuando un pueblo pierde la fe en sí mismo, otros deciden por él. Esa dinámica no se da solo entre países. También ocurre dentro del individuo cuando renuncia a su conciencia y permite que el miedo gobierne sus decisiones. Las profecías no hablan únicamente de destrucción física, sino de confusión mental. Guerras de información, verdades fragmentadas y discursos contradictorios son parte de ese escenario. Samael advertía que uno de los signos más claros de decadencia es la incapacidad de discernir. Cuando todo se reduce a bandos y consignas, la inteligencia profunda se apaga. El conflicto entre Trump y Venezuela, amplificado por medios y redes, muestra cuán fácil es arrastrar a millones a opiniones extremas sin reflexión real.
Este tipo de tensiones también revela la pérdida de sentido espiritual en la política. La Biblia hablaba de reyes que gobernaban sin sabiduría y de pueblos que los seguían sin cuestionar. Samael aclaraba que la sabiduría no tiene que ver con religión, sino con conciencia. Un liderazgo sin conciencia genera caos y una población dormida lo sostiene. Esa combinación es la que activa las profecías más oscuras, no por castigo divino, sino por causa y efecto psicológico. La enseñanza central es clara. Mientras el ser humano siga proyectando su violencia interior en escenarios externos, el mundo seguirá reflejándola. Trump no crea la confrontación, la expresa. Venezuela no es solo víctima, también es espejo de una humanidad que no ha resuelto sus conflictos internos. Samael insistía en que el verdadero cambio no comienza en tratados ni en sanciones, sino en la transformación de la conciencia individual. Este momento histórico exige algo más que opinión. Exige observación profunda. Observar cómo reaccionamos ante el poder, cómo nos identificamos con discursos y cómo alimentamos el miedo colectivo. Las profecías bíblicas no buscan asustar, buscan advertir. Señalan lo que ocurre cuando la humanidad se niega a mirarse a sí misma. Si este análisis te ha llevado a cuestionar la influencia que los líderes y las noticias tienen sobre tu forma de pensar, deja en los comentarios la frase «Mi conciencia no se vende al miedo», porque esa decisión interior es el primer acto real de libertad frente a cualquier poder externo. Al unir todas estas reflexiones, se hace evidente que la respuesta de Trump hacia Venezuela no puede reducirse a un simple episodio político. Desde la visión de Samael Aungwie, este tipo de acontecimientos funcionan como señales que revelan el estado real de la conciencia humana en una época determinada. Las profecías bíblicas no anuncian destinos inamovibles, sino consecuencias que se repiten cada vez que la humanidad actúa desde el miedo, el orgullo y la identificación ciega con el poder. Trump y Venezuela representan polos visibles de una misma dinámica antigua. Por un lado, la figura del líder fuerte que habla con autoridad y confrontación. Por otro, un pueblo marcado por la crisis y la vulnerabilidad. Esta combinación aparece una y otra vez en los textos sagrados y en la historia humana. Samael enseñaba que mientras el ser humano no comprenda sus propios impulsos de dominación y sumisión, seguirá recreando estos escenarios bajo distintos nombres y banderas. Las profecías bíblicas cobran sentido cuando se observan como advertencias psicológicas. No hablan solo de guerras futuras, sino de estados internos que conducen al conflicto. Cuando la humanidad acepta la división como algo normal, cuando justifica la presión y el castigo como soluciones, se acerca cada vez más a los desenlaces que esos textos describen. No por mandato divino, sino por causa y efecto. La conciencia dormida genera inevitablemente escenarios de choque. Este análisis también revela una verdad incómoda. Los líderes no existen sin seguidores. Samael afirmaba que cada figura de poder es sostenida por millones de conciencias que vibran en la misma frecuencia. El miedo, la ira y el deseo de control no nacen en los discursos, ya estaban presentes. Las declaraciones solo les dan forma. Por eso, responsabilizar únicamente a Trump o a cualquier líder es una forma de evadir la responsabilidad interior que cada individuo tiene. Venezuela, más allá de su situación política, se convierte en un espejo colectivo. Muestra lo que ocurre cuando un pueblo pierde estabilidad, rumbo y confianza. Pero también muestra cómo la presión externa puede intensificar heridas internas no resueltas. Las profecías advertían sobre pueblos oprimidos y potencias arrogantes, no para fomentar odio, sino para señalar los errores que conducen a ese desequilibrio. El verdadero mensaje de Samael Aungwie no es elegir un bando, sino despertar de la identificación. Mientras la mente reaccione automáticamente a titulares y discursos, seguirá siendo manipulable. Cuando comienza la observación consciente, surge una posibilidad distinta. Comprender sin fanatismo, analizar sin odio y actuar sin violencia interior. Esa es la única forma de romper los ciclos que las antiguas escrituras describieron. Este momento histórico, cargado de tensión y polarización, puede convertirse en una oportunidad, no para alimentar teorías de miedo ni esperar catástrofes proféticas, sino para revisar la forma en que cada persona se relaciona con el poder, la autoridad y el conflicto. Las profecías no se cumplen porque el cielo las imponga,
se cumplen porque la humanidad no cambia su psicología. Al final, la pregunta no es si estas palabras anuncian el cumplimiento de una profecía bíblica, sino si la humanidad está dispuesta a escuchar la advertencia que se repite desde hace siglos. Mientras no haya conciencia, la historia seguirá girando sobre el mismo eje. Cuando la conciencia despierta, incluso las profecías pierden su fuerza, porque ya no encuentran una mente dormida donde manifestarse. Si estas reflexiones han despertado en ti más preguntas que certezas, recuerda que ese es el inicio de toda comprensión real. Samael Aung-Wi enseñaba que la conciencia no despierta cuando acepta respuestas prefabricadas, sino cuando se atreve a observar sin fanatismo ni miedo. Los acontecimientos del mundo no exigen que tomes partido inmediato, exigen que te observes a ti mismo frente a ellos. Las noticias, los líderes y los conflictos pasarán, pero el estado de conciencia desde el cual los vives permanecerá contigo. Si reaccionas con ira, temor o idolatría, esas emociones seguirán gobernando tu percepción. Si observas con atención y discernimiento, cada evento se transforma en una lección interior. Esa lección es personal y nadie puede hacerla por ti. Gracias por permanecer hasta el final y por permitirte mirar más allá del titular. Continúa cuestionando, profundizando y desarrollando tu propia comprensión. En un mundo dominado por la confusión y la polarización, la conciencia despierta es el acto más revolucionario que existe.